como ya lo mencionamos, nuestro proyecto consiste en el diseño y construcción de una trituradora de material vegetal. Como objetivo principal tenemos diseñar una trituradora de material vegetal que permita optimizar el espacio físico de la empresa y aprovechar el 100% de los residuos que son generados. En nuestro caso, el sector florícola fue el seleccionado para la realización de este proyecto, ya que diariamente se genera material vegetal como son tallos, yemas, rosas, hojas, etc., tanto en el área de cultivo como en el área de post-cosecha. En la actualidad, la generación masiva de desechos vegetales está ocasionando contaminación ambiental, razón por la cual hemos optado por brindar una solución a este problema. Las alternativas son una picadora, la quema del material vegetal o contratar a un gestor autorizado para que se lleve el mismo. Los criterios a evaluar tenemos el económico, legal y el impacto ambiental. Si nosotros quemamos el material vegetal, estamos incumpliendo con la normativa legal vigente y podríamos recibir sanciones por parte del MAE. Si contratamos a un gestor autorizado, lo tendríamos que hacer constantemente, ya que el material vegetal se genera a diario y esto nos saldría costoso. La opción más viable en este caso es la construcción de una picadora. Como opciones tenemos una trituradora de material vegetal de empuje manual, una trituradora con cinta transportadora, la trituradora a gasolina y la trituradora diseñada por el sexto semestre de la UTI. Vamos a analizar las alternativas mencionadas. Como le habíamos dicho, tenemos 4 opciones de picadoras y los parámetros que vamos a analizar son el costo, el espacio físico que va a utilizar, la seguridad que va a brindar al trabajador y la calidad del triturado de material vegetal. En la primera opción, en cuanto a la seguridad que ésta brinda al trabajador, no es la adecuada, ya que es una trituradora de empuje manual y puede ocasionar atrapamiento de los miembros superiores del trabajador. En la opción 2, es una picadora con una cinta transportadora, como le habíamos dicho. Esta ocupa mayor espacio y el costo es más elevado. La opción 3 es una picadora a gasolina. Nos saldría igual costosa, ya que deberíamos comprar constantemente el combustible. Y la opción 4 es la alternativa dada por los estudiantes del séptimo semestre de Ingeniería Industrial de la UTI. El costo no va a ser tan elevado, el espacio físico sería menor, la seguridad que brinda el trabajador es la adecuada, ya que el trabajador no va a estar manipulando con sus manos el material vegetal para que ésta sea triturada, y la calidad del triturado es la adecuada para que brinde los nutrientes necesarios que necesita la planta. Ahora me toca explicarles acerca del diseño del tambor y cómo se eligió las cuchillas adecuadas para que pueda triturar los tallos. Rotor picador. El rotor va acoplado a un número de cuchillas que se pasa cerca del contrafilo estacionario. Para este tipo de máquinas tomamos en cuenta el tipo de rotor de tambor. En los rotores de tambor el cilindro es ancho y es mayor a medida que aumenta la potencia de las máquinas. En la superficie se sitúan las cuchillas formando hélices alrededor del cilindro en número variable. Determinación de la resistencia al corte del tallo de la flor. Para hallar el valor de la resistencia al corte del tallo, se tomó como referencia un estudio realizado por una universidad. Aunque se ha obtenido un valor experimental, no se puede llegar a un valor exacto de resistencia debido a que no existe una mayor información de las propiedades físicas del tallo de la flor. Por ello, partimos del valor obtenido en el ensayo, que es 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado.
La velocidad de corte. El volumen del tallo a picar corresponde al volumen del tallo, como vemos en la siguiente imagen. V, peso del tallo en función del tiempo, que se representa con la letra C. Densidad del tallo de la flor, que se representa con el signo omega. Y la velocidad de volumen, que es el volumen del tallo. Como podemos ver en la figura, calculamos los 100 kilogramos hora que va a producir sobre los 200 kilogramos metros cúbicos, que representa la densidad del tallo, que nos da un valor de 0.55 metros cúbicos por hora. Después procedemos a calcular el volumen de corte, que es 3 sobre 4 por el área por la altura, que nos da un valor de 0.0004 metros cúbicos. Número de tallos por hora. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos la fórmula de la velocidad de corte sobre el volumen. Esto lo vamos a multiplicar por 1 sobre 40. Esto significa que 40 tallos van a ingresar al mismo tiempo para picar dentro de la picadora. Esto nos da 344 toneladas de tallos por hora. En la siguiente imagen, en la siguiente fórmula tenemos 344 tallos sobre hora, que multiplicamos por el peso de cada tallo, que es 5.2 gramos. Esto nos da 1788 gramos por hora, equivalente a 1.8 kilogramos hora. El peso total por día nos daría igual a 1.8 kilogramos por hora por las 8 horas, 14.4 kilogramos por día que se va a picar de tallos. En una semana se triturará aproximadamente unos 100.8 kilogramos. A continuación vamos a explicar la relación entre el número de revoluciones versus el número de cuchillas en el rotor picador. Las cuchillas estarán dispuestas en el volante de tal manera que corten 1 centímetro a la vez por cada cuchilla. En nuestro tambor rotor hemos decidido colocar 4 cuchillas, es decir, a cada una a 90 grados de separación. Picaremos el tallo a tramos de 0.5 centímetros, para un cálculo más exacto. El desplazamiento en radianes sería 2pi sobre 4, que nos da 1.6 radianes. Nuestra velocidad angular va a ser igual a 1.6 por 4.8, que lo calculamos anteriormente, que es la velocidad del tallo, dividido para 0.5, que es la distancia que queremos que el tallo sea cortado. Esto es igual a 15.4 radianes por segundo. En revoluciones por minuto nos da 922 RPM. Torque de corte requerido. De las pruebas realizadas en el laboratorio obtuvimos un valor de resistencia al corte de 6 kilogramos por centímetro cuadrado. El área total de la boca por la cual ingresa los tallos al tambor picador es de 40 tallos por 0.8 al área del tallo, que es igual a 31.4 centímetros cuadrados. En la siguiente fórmula vemos que F es la fuerza cortante, R es igual a la resistencia al corte del tallo y A es el área de corte. R va a ser igual a fuerza sobre área, pero nosotros necesitamos la fuerza, por lo que despejamos y nos queda que fuerza es igual a resistencia del corte del tallo por el área. Esto va a ser igual a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, que multiplica a los 31.4 centímetros cuadrados que calculamos del área. Fuerza de corte es de 31.4 kilogramos fuerza. A continuación vamos a calcular el torque que necesita para cortar el tallo. Esto va a ser igual a los 31
3.4 kilogramos fuerza, que multiplica 0.1 metros, y el tambor es de 20 centímetros, por lo que calculamos el radio, que va a ser un torque de 0.1 metros. Este torque nos va a ser igual a 3.14 kilogramos fuerza por metro. Potencia de corte. Calculamos la potencia de corte en función del torque requerido y la velocidad angular que hemos calculado anteriormente. La potencia de corte es igual al torque por el número de revoluciones. Esto va a ser igual a 3.14 kilogramos fuerza por 922 revoluciones por segundo. Para esto pasarlos a HP, vamos a dividirlo para 726.24. Esto va a ser igual a 4 HP aproximadamente. El material del que se estará hecho el tambor es de un ASIS 1045 y el diámetro del volante se estableció en 20 centímetros. Estos son los únicos datos que se conoce para el diseño. Entre unos canales vamos a colocarlos alrededor del tambor, separados a 90 grados cada uno. Va a ser un canal en U. Son 4 canales distribuidos a 90 grados entre el tambor para colocar nuestras cuchillas. En la siguiente figura vamos a explicar las cuchillas, cómo están dispuestas en el tambor y la contracuchilla. Como podemos ver en la imagen, el 1 está representado por la cuchilla, 2 es el tallo que va a ser triturado, 3 va a ser la contracuchilla, la parte estática con la que va a golpear el tambor al momento que rote y choque con el tallo para cortar. Se ha dispuesto que se fija mediante tornillos para que las cuchillas puedan ser cambiadas cuando se requiera afilarlas de igual manera, de modo que se haga fácilmente el mantenimiento de las mismas. Al momento que se desgaste, podremos realizar el cambio de dichas hojas o afilarlas si se pierde filo. El ángulo dispuesto es de 21 grados. El espesor. Utilizando la teoría del esfuerzo cortante máximo, calculamos SSY, que va a ser nuestro esfuerzo máximo cortante, y el esfuerzo que multiplica 0.577 al esfuerzo normal. Esto nos da como resultado un esfuerzo cortante máximo de 136.6 por 10 a la 6 newtons metros cuadrados. Con un factor de seguridad 5, el esfuerzo cortante máximo que vamos a calcular será igual a la siguiente fórmula. T máximo es igual al esfuerzo cortante máximo sobre el coeficiente de seguridad, que va a ser 5. Esto nos da a 27 por 10 a la 6 newtons metros cuadrados. Con esto calculado, vamos a proceder a calcular el espesor de nuestra cuchilla. En la siguiente fórmula que nos muestra, tenemos FC, fuerza cortante, que divide a H, la altura, por el esfuerzo cortante máximo. Nuestro esfuerzo cortante máximo va a ser igual a 3204 newtons, que divide a 0.04 metros, que es la altura de nuestra cuchilla, que multiplica los 27 por 10 a la 6 newtons metros cuadrados. Nuestro espesor calculado es de 3 milímetros, pero por seguridad y por mantenimiento lo vamos a hacer a 6 milímetros el diseño. A continuación les voy a explicar acerca del cálculo de la potencia del motor, diseño de protección del motor y control eléctrico de la máquina, y lo que es la parte mecánica, lo que es el chasis y sus demás componentes. En este momento realizaremos el cálculo de la potencia del motor. Para hallar la potencia de diseño, se debe multiplicar la potencia calculada por un factor de servicio. Esto se lo hace para prevenir fallas debido a golpes, vibraciones o tirones. Dicho factor aumenta la potencia a transmitir para obtener la potencia de diseño, que considera las características de trabajo de la máquina y el motor utilizado. Es así que la potencia de diseño es igual a un factor de potencia multiplicada
por la potencia calculada. El factor de potencia lo podemos observar en la tabla dependiendo si es para un servicio ligero, normal, pesado o muy pesado. De aquí podemos obtener nosotros el factor de potencia. Entonces, la potencia de diseño es igual, como va a ser para un trabajo ligero, multiplicar 1 por 4.5 HP, obteniendo la potencia de diseño 4.5 HP. El motor se lo selecciona en función de la potencia requerida y el número de revoluciones por minuto. Para hallar la potencia del motor eléctrico, además de considerar el factor del sistema de transmisión, se debe tener en cuenta la eficiencia del mismo, pues estos dos parámetros afectan la potencia que se transmite desde el motor hacia el rotor. De tal manera que la potencia del motor va a ser igual a la potencia de diseño dividido para el número de revoluciones por minuto, que sería en este caso la eficiencia. Entonces, la potencia del motor sería 45 HP dividido para la eficiencia del motor, que sería 0.923, obteniendo una potencia del motor de 4.88 HP. De esta manera podemos observar que se requiere de un motor de 4.8 HP y 1700 revoluciones por minuto. Al aproximar los valores calculados a los que se encuentran en el mercado, podemos obtener un motor de 5 HP y 1745 revoluciones por minuto para poder hacer funcionar nuestra compostera. Vamos a hablar acerca del diseño de la protección del motor y control eléctrico de la máquina. Debido a que la potencia del motor es medianamente alta, se considera necesario colocar una protección eléctrica para el mismo. El mismo circuito servirá a la vez para el control del encendido y apagado de la máquina. Dicha protección y mando están compuestas por una botonera que nos servirá para el encendido y apagado de la misma, un contactor y un térmico que nos servirá como protección del mismo, los cuales podemos observar en la figura cómo está armado el circuito. Lo que respecta a la parte mecánica, en este momento se va a hablar acerca del chasis. Sobre él se montan todos los elementos de la máquina. Puede ser soportado ya sea por ruedas u orugas, por patas, por el fondo del arado o por un tractor. Entre las partes tenemos elementos de conexión, mecanismos de transmisión y mecanismos operativos. Los elementos de conexión, por medio de estos se unen los elementos entre sí y con el chasis. Mecanismos de transmisión. Por medio de estos se proporciona la fuerza y la potencia de un lado de la máquina hacia el otro. Mecanismos operativos son los que ejecutan el trabajo para el que la máquina esté programada. El chasis, los elementos de conexión y los mecanismos de transmisión son construidos de materiales estandarizados. Sin embargo, los mecanismos operativos tienen su propio diseño y construcción. El chasis consta de piezas de acero fundido y de partes de acero prensado. En la construcción del chasis se emplean materiales estandarizados. Estos incluyen planchas, barras, perfiles y tubos. Los perfiles se usan en la estructura del chasis, donde se deben soportar cargas de tensión y de presión longitudinales, así como de flexiones. Los tubos soportan bien las cargas tanto de tensión y presión, como de torsión. Permiten una construcción simple, fuerte y dan al chasis una forma estética. Los materiales normalizados son parte de construcción simple y tienen las siguientes formas: barra plana con una sección de corte rectangular, barra cuadrada con una sección de corte cuadrado, barra hexagonal, barra redonda, tubo soldado o sin costura, perfil en forma de U, perfil en forma de T, perfil en ángulo con lados iguales, perfil en ángulo con lados desiguales,
perfil en forma de T, perfilado en frío en forma de U, perfilado en frío en forma de ángulo con lados desiguales y perfilado en frío en forma de ángulo con lados iguales. Elementos de conexión. Entre los elementos de conexión tenemos soldadura, remachado, pernos, tuercas y tornillos, chavetas, pasadores y collares. Soldadura. Es una forma de conexión rápida y fuerte, que se aplica muy a menudo debido al ahorro de material. Sin embargo, su desventaja radica en que las partes no pueden ser separadas o desconectadas sin dañarlas. Remachado. En la actualidad la unión por medio de remaches está prácticamente en desuso, pues es una operación que requiere mucho tiempo y requiere más material. Pernos, tuercas y tornillos. Estas conexiones son las más conocidas. Permiten una unión desmontable con una gran variedad de elementos. Chavetas, pasadores y collares. Estos elementos se emplean en la conexión de poleas, engranajes, ruedas y volantes sobre ejes. Mecanismos de transmisión. Los mecanismos de transmisión son los encargados de transmitir el movimiento necesario a los distintos elementos de la máquina. Cumplen una o más de las siguientes funciones: conexión entre ejes, transferencia de potencia de un eje al otro, cambio de la velocidad de rotación, cambio del movimiento de fuerza, par o torque, cambio del sentido de giro, sincronización de los movimientos de los ejes. Mecanismos operativos. Rotor picador. El rotor picador va acoplado a un número de cuchillas que pasan cerca del contrafilo estacionario. Para este tipo de máquinas tomamos en cuenta dos formas de rotores, que son de volante y de tambor. Bandejas de alimentación. La forma de la bandeja de alimentación deberá asegurar el ingreso adecuado de las ramas hacia el rotor picador. Tiene una boca rectangular que permite el ingreso del material a ser triturado. El largo de cada cuchilla es de 25 por 40 centímetros, permitiendo el ingreso de las ramas hacia el rotor picador. Tendrá 24 centímetros de largo por 2.5 de alto. Esto es para evitar que existen espacios donde la cuchilla no corte a las ramas. Un aspecto muy importante a tomar es la altura a la cual debe colocarse la boca para el ingreso de las ramas. Para hallar una altura adecuada a la cual la bandeja de alimentación, de modo que la alimentación de las ramas se torne cómoda para el operario, nos guiamos en los siguientes gráficos, de la cual tomamos una altura de 1.5 metros, como lo indica la ergonomía del trabajo. Compañeros, en este punto voy a explicar acerca de la banda y de la polea, ¿sí? Cómo fue la selección y el cálculo para este punto, ¿sí? Bueno, en este punto les voy a explicar acerca de la selección de bandas y selección de poleas. Bueno, como parámetros bases para la selección del sistema de transmisión se tiene el número de revoluciones por minuto del motor eléctrico, que es igual a 1745 revoluciones por minuto. Y para el eje del rotor del triturador, que es el que estamos diseñando, de 1745 revoluciones por minuto. El valor de la potencia de diseño es de 4.5 HP. Entonces aquí tenemos que la potencia de diseño es de 4.5 HP, que es lo que hemos visto en capítulos anteriores. El N1 lo vamos a denominar que es las revoluciones por minuto del motor eléctrico, y el N2 que son las revoluciones por minuto del rotor del triturador. Con los valores de la potencia de diseño en HP, que son 4.5, y la velocidad de la polea pequeña en revoluciones por minuto, se determina que el perfil de la correa es tipo A. ¿Por qué? Por este gráfico, ¿sí?
Entonces conocíamos que son 1750 revoluciones por minuto, estamos más o menos por este campo, y hacemos un cruce con las 4.5 HP que más o menos están por este punto. Entonces obtenemos que es una tipo A, ¿sí? Relación de transmisión. Para un sistema de transmisión por bandas o correas, la relación de transmisión no debe exceder de 6 a 1. Tenemos que K, que es la relación de transmisión, es igual a N1. N1 es las revoluciones por minuto del motor eléctrico versus las revoluciones por minuto que son necesarias para el rotor triturador. Son 1745 dividido por 1745, tenemos una relación de 1 a 1. Diámetros primitivos de la polea, D1 y D2. La tabla A, que es la tabla de aquí, indica un parámetro basándose en la potencia y la velocidad angular, del cual se obtiene un diámetro primitivo, que es D1, que es igual a 7.62, ¿sí? Que son 3 pulgadas. Okay. De la tabla B, en cambio, basa su elección en el ángulo de garganta y el tipo de perfil de la correa, dando como resultado un rango de posibilidades para el diámetro 1 de mayor o igual a 125 milímetros. Entonces, en la tabla vamos a identificar que tenemos 1750 revoluciones por motor versus tenemos que 5 HP se aproximan a las 4.5 HP que habíamos dicho que es la potencia de diseño. Tenemos que debe ser un diámetro de 3 pulgadas. 3 pulgadas son 7.62 centímetros. En la tabla B, lo que habíamos mencionado, el ángulo de garganta se basa en que la correa, habíamos mencionado que es una correa tipo A. ¿Okay? Con estas bases mencionadas anteriormente podemos definir nuestro diámetro primitivo de la polea, que es de 17.78 centímetros. ¿Sí? El diámetro mayor se calcula en función de la relación de transmisión y diámetro de la polea menor. Tenemos que K, que es la relación de transmisión, es igual a las revoluciones por minuto del motor eléctrico versus las revoluciones por minuto del rotor. Esto es igual al diámetro 2 sobre el diámetro 1. El diámetro 2 es la polea mayor y el diámetro 1 es la polea menor. Entonces tenemos que el diámetro 2 es igual a K, que es la relación de transmisión, que es 1, por el diámetro 1, que es 17.78 centímetros, tenemos que el diámetro 2 es de 17.78 centímetros. La distancia entre ejes, I. Se debe establecer la distancia entre ejes para determinar la geometría de la máquina, considerando los límites que dicen que la distancia entre centros no debe exceder de 3 veces la suma de los diámetros de las poleas, ni ser menor que el diámetro de la polea más grande. Es decir, que el diámetro mayor debe ser menor o igual a la distancia entre ejes, y esta distancia entre ejes debe ser menor o igual a 3 veces el diámetro menor más el diámetro mayor. Transformando en números que habíamos calculado anteriormente, tenemos que el diámetro mayor, que es de 17.78 centímetros, debe ser menor o igual a la distancia entre ejes, y esta distancia entre ejes debe ser menor o igual a 3 veces 17.78, que es el diámetro menor, más 17.78, que es el diámetro mayor. El diámetro, tenemos que es el diámetro de 17.68 centímetros es menor o igual a la distancia entre ejes, y esto es menor o igual a 106.68 centímetros. En este caso no se tiene un valor de distancia entre ejes preestablecido o limitado, por lo que el valor mínimo se puede determinar con la siguiente fórmula. Distancia entre ejes es mayor o igual a la relación de transmisión más 1 por el diámetro del eje de la polea menor, dividido para 2 más el diámetro de la polea menor. Esto en centímetros. Entonces la distancia entre ejes es mayor o igual a 1 más 1 por el D1, que es 17.78 dividido para 2, más el diámetro otra vez de la polea menor, que es 17.78 centímetros. Entonces tenemos que la distancia entre ejes es mayor o igual a 35.56 centímetros. El valor mínimo de la distancia entre ejes es de 35.56, que es lo que habíamos dicho. Por la configuración de nuestra máquina establecemos que el valor de I es 64 centímetros. Que obviamente esto entra en el rango de que son mayor o igual a 35.56 centímetros. Longitud primitiva de la banda.
Se debe hallar la longitud primitiva de la banda para el sistema de transmisión en función de la distancia entre ejes y los diámetros de las poleas. Tenemos que L, la longitud primitiva de la banda, es igual a 2 por la distancia entre ejes más 1.57 por el diámetro mayor más el diámetro menor de las poleas más el diámetro menor menos el diámetro mayor menos el diámetro menor al cuadrado, es una diferencia de cuadrados, sobre 4 por distancia entre ejes. Todo esto está en milímetros. Transformando las unidades que habíamos calculado anteriormente, que están aquí reemplazadas, tenemos que L, que es la longitud primitiva de la banda, es igual a 1838.3 milímetros. ¿Sí? Estamos hablando de 1 metro con 83 centímetros. Hoy en día se tiene la facilidad de comprar la banda en cualquier tamaño deseado, de modo que no es necesario ubicar una banda fabricada a nuestras necesidades. El arco de contacto. El arco de contacto se calcula de acuerdo al tipo de transmisión. En nuestro caso es de banda abierta, para lo cual se tiene que arco de contacto es igual a 180 grados, que es lo que habíamos sacado de la tabla anterior, menos 57. El diámetro mayor menos el diámetro menor sobre la distancia entre ejes. ¿Okay? El arco de contacto de la polea es más pequeña. De la polea más pequeña no debe ser menor de 120 grados. Para este caso la relación de transmisión es de 1, que es lo que habíamos calculado, que es K, por lo que se elimina el segundo término de la fórmula y se tiene un ángulo de contacto de 180 grados. Potencia de transmisible por banda, PA. Tenemos la fórmula que es igual a PB más PD por CR y por CI. Vamos a ver que algunos de estos valores se sacan de tablas, ¿sí? Por ejemplo, PB es la potencia en caballos de vapor que la banda transmite en hipotéticas condiciones de trabajo, en condiciones comerciales, que se podría decir, que son que K es la relación de transmisión igual a 1, el diámetro menor es igual al diámetro mayor de la polea, y el arco de contacto es de 180 grados, que prácticamente se cumple en este caso. PD, en cambio, es la prestación diferencia en caballos de vapor. Este es mayor que PB, pues en condiciones reales puede ser que K, que es la relación de transmisión, sea diferente de 1. Con estos valores se calcula la prestación actual, que es PA, que será la potencia en caballos de vapor que puede transmitir la banda en condiciones reales. ¿Sí? Obtenemos los valores de PB, que es lo que mencionamos aquí anteriormente, ¿sí? De la siguiente tabla. Bueno, PD también obtenemos, PD, que es este valor de aquí, también obtenemos en función de N y K. En esta tabla de aquí, ¿sí? Entonces en esta tabla vamos a obtener PB y en esta tabla PD. ¿Okay? En PB está en función de N, ¿sí? N, recordemos que son 1745 revoluciones por minuto, estamos dentro de este campo de aquí, ¿sí? 1750 casi. Y D2, que es el diámetro mayor de la polea, es de 17.78 centímetros. Entonces hacemos una relación que está aquí, el diámetro primitivo de la polea menor, estamos dentro de este rango de aquí, es menor a 63. Y en 1745 tenemos una relación de PB de 0.62. Y PD en función de N y K, otra vez volvemos a las 1745 revoluciones por minuto y cruzamos con K. K es de 0.30, ¿sí? Que es la relación de transmisión. Reemplazando estos valores que habíamos obtenido anteriormente, es de 3.9 más 0, que prácticamente 0 lo que habíamos encontrado anteriormente, que es PD, tenemos que calcular los otros valores, que es CR y CI respectivamente. Estos obviamente también salen de tablas. CR son los factores de corrección para arcos de contacto inferiores a 180 grados, ¿sí? Hablábamos que el arco de contacto es de 180 grados, ¿sí? Entonces la transmisión, el trap, va a ser de 1. Este valor es el CR, que lo pasamos acá a la fórmula. En cambio, en el factor de corrección CI, en función del tipo de correa, recordemos que la correa es tipo A, entonces tenemos un factor de corrección de 1. Pasando los valores acá, tenemos que 3.9, que sacamos de la tabla anterior, más 0, que también sacamos de la otra tabla, más 1, que sacamos de esta tabla, más 1, que sacamos de esta tabla, nos da un resultado de 3.9 caballos de vapor. Transformando en unidades nos da 3.84, bueno, que es lo mismo, caballos de fuerza. Continuando con la exposición, determinaremos el número de bandas. Para determinar el número de bandas se usa la siguiente fórmula. NB,
es el número de bandas. Es igual a la potencia del motor, que es 4.5 HP dividido por 3.84. Tenemos que deberíamos ocupar alrededor de 1.17 bandas. En este caso se obtiene un valor menor a 5, en cuyo caso si la parte decimal del cociente es menor del 10%, se toma el entero. Si sobrepasa el 10%, se toma el entero superior. En este caso sobrepasa el entero, entonces se requieren 2 bandas. Velocidad de la banda. La velocidad tangencial de la banda está dada por B, que es igual a 0.052 por D2, que es el diámetro mayor de las poleas, por N2, que es recordemos que N2 es las revoluciones por minuto del rotor, ¿sí? Dividido para 1000, esto está en unidades de metros por segundo. Y reemplazando los datos, tenemos que la velocidad de la banda debe ser de 16.25 metros por segundo. La velocidad no debe sobrepasar en caso extremo los 30 metros sobre segundo. Para las correas se debe tener en cuenta, las correas con el tiempo se estiran, por ello hay que prever que la distancia entre centros sea ajustable. La longevidad de las bandas está entre 1000 hasta 5000 horas, en función del tiempo previsto de trabajo de la máquina. Estas deben cambiarse cada 3 años. La velocidad periférica debe estar en el rango de 5 a 25 metros por segundo. Las poleas deben balancearse dinámicamente para velocidades superiores a 25 metros por segundo. Vamos a continuar con la selección de poleas. Los diámetros de las poleas ya han sido elegidos. Las poleas pueden fabricarse o seleccionarse de un catálogo. En este caso se pedirían poleas de 7 pulgadas de diámetro, que es lo que habíamos visto anteriormente, doble canal para bandas tipo A. Tensión en las poleas, polea motriz. La velocidad de la banda es de 16.25 metros por segundo, mientras que las tensiones están dadas por la siguiente fórmula. F1 sobre F2 es igual a al exponente F por teta, donde F1 fuerza en el lado tenso, F2 fuerza en el lado flojo, y F coeficiente de fricción y el ángulo de contacto. El coeficiente de fricción se obtiene de los siguientes gráficos, que son 0.4, y el ángulo de contacto es de 180 grados. Con estos datos reemplazamos y tenemos que F1 era la fuerza en el lado tenso y F2 fuerza en el lado flojo, es igual a al exponente de 0.4, que es el que sacamos del dato de fricción, por los 180 grados, que es 3.14, que es pi. Entonces nos da una función de que F1 es igual a 3.51 en función de 2. Con la fórmula de la potencia se tiene que potencia es igual a F por B, entonces la potencia es igual a fuerza 1 menos fuerza 2 por B, dividido por 746. P en HP y B en metros sobre segundo. Si tenemos la potencia en HP y la velocidad en metros sobre segundo. Reemplazamos estos datos y tenemos que F1 menos F2 es igual a 229.54 newtons. Realizando un sistema de ecuaciones con la ecuación que anteriormente habíamos obtenido, tenemos que la fuerza 1 es que la fuerza en el lado tenso debe ser de 91.45 newton y la fuerza en el lado flojo debe ser de 320.99 newton. Tenemos el torque producido en la polea, que es igual a F por R, donde F es igual a F1 menos F2 por el diámetro de las poleas dividido para 2. Reemplazamos las fuerzas que habíamos obtenido anteriormente, multiplicamos por el diámetro y dividimos para 2, tenemos que el torque debe ser de 20.41 newtons por metro. Polea conducida. Debido a que el ángulo de contacto es de 180 grados que habíamos comentado anteriormente en cada polea, pues la relación de transmisión es de 1, que es K. Se conservan los valores de la fuerza de la polea motriz en la polea conducida, ¿sí? Bueno, eso es todo en presentación. Muchas gracias. Bueno, en este punto a mí me toca explicarles de cómo se hizo los cálculos del eje, qué material se utilizó para la realización del montaje del eje en las unidades que tenemos en el interior de la composición. Bueno, como podremos apreciar la potencia transmitida, tenemos algunos ítems en los cuales se puede apreciar aquí en la grabación. A continuación tenemos los cuadros de los que se refiere a las máquinas motrices, sus tiempos y todo lo que nos conlleva. Acá tenemos el cuadro en los que tenemos RPM sobre las HPs. La relación de transmisión, aquí está detallada cómo se le realiza.
En los diámetros de las poleas, como podemos apreciar, el diámetro es D es igual a R por D. Distancia entre ejes. También podemos apreciar que si es mayor a 3, para este caso se puede tomar en consideración estos ítems de aquí. La velocidad lineal de las correas también tenemos detallado aquí con fórmulas. Nos daría falta solamente detallar esta presentación. Y como vemos, aquí está todo lo demás que se necesita para tener un cálculo óptimo de las. De cierto, obtenemos el material vegetal triturado.